Hola a todos allá en las casas, en las ramas, un abrazo. Esta es la enseñanza sistemática para ustedes y lo que estamos previendo realmente en nuestro corazón para este año es que va a empezar a haber un tremendo mover del Espíritu Santo ahí en los grupos, en las casas, en las ramas. La gente se va a estar incorporando, lo hemos estado viendo y las ramas van a seguir creciendo. Es una tremenda palabra que Dios nos ha dado para este tiempo. Así que entonces también declaramos que milagros, sanidades, cosas extraordinarias se van a empezar a manifestar en las reuniones, en las casas, en el nombre de Jesús. Si había estado sucediendo esto como lo han estado ustedes viendo y viviendo, pues todavía de una manera más poderosa, más clara, más evidente, vamos a estar viendo ahí los milagros de Dios entre nosotros. El día de hoy vamos a ver dos cosas muy importantes. Fíjense, en estas lecciones hemos estado revisando cómo escuchar la voz de Dios, porque es un hecho que Dios te quiere hablar, eso ni duda cabe. De que Dios habla, esa es una verdad absoluta. Dios nos quiere hablar y esto es algo tremendo. En Salmo 139:1 nos dice: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Dios ya ha pensado en ti. Por ejemplo, el hijo pródigo. Fíjense, él después de mucho tiempo de haber dejado a su padre llegó a una conclusión: voy a volver a la casa de mi papá. Hasta los siervos están mucho mejor que yo. Así que regresó a su casa. Pero antes de llegar, su padre salió a recibirlo. ¿Por qué? Porque lo estaba esperando a que él volviera. En el Edén, antes de que Adán cayera y desobedeciera, todas las tardes iba Dios a platicar con él. Y si te fijas bien, cuando Adán pecó, no fue Adán el que buscó a Dios, sino Dios a Adán. O sea, es un hecho que Dios está buscando al hombre. Le interesas a Dios. Esto es algo muy significativo, porque de igual manera Dios quiere una relación contigo. No importa tu procedencia, no importa las cosas que hayas hecho en el pasado, no importa lo que le hayas ofendido o desobedecido. Lo único que importa es que Dios quiere tener una relación personal contigo. En nuestra clase anterior hablamos acerca de que mi relación con Dios sucede a través de uno a 4 papeles o funciones diferentes. Ejemplo, así como soy pastor, soy maestro, soy padre, soy ingeniero, así hay 4 papeles que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios. Algunos ponen estos papeles en diferente orden: primero siervos, luego amigos, como en una secuencia, luego familia y por último amantes o amados de Dios. Pero para nuestros fines, primero empezaremos siempre por hablar de familia. Realmente el primer papel de Dios y de nosotros es que somos familia de Dios, somos hijos de Dios. Juan 1:12 nos dice que se nos ha dado la potestad o el derecho de ser hijos de Dios. Características de una familia es que hay mucho cariño, mucho amor, que también incluye corrección, pero no como un castigo, es una corrección para enderezar tu camino. Y la mejor palabra para describir esto es la palabra Padre. Ese es lo que engloba todo eso. Por eso Jesús se interesó tanto por señalarnos: Dios es Padre, Dios es Papá, Dios es Papito. La segunda palabra que describe esta relación de Dios con nosotros es amigo. En la Biblia Dios se describía varias veces como amigo. Por ejemplo, en su relación con Abraham, a quien se le llama el amigo de Dios, igual de Noé, de Enoc, de Samuel, de Daniel, personas que conocían a Dios como amigo, tenían una comunión tal con él que en una de esas conversaciones profundas y abiertas con Dios, estaban platicando tan amenamente que Dios se lo llevó al cielo. Me imagino que le dijo: ¿sabes qué? Mejor vente a platicar acá más a gusto. Y se lo llevó al cielo, así literal. Lo puedes leer ahí en Génesis. Por eso Jesús dice en Juan 15:15: ya no les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos. Y tercer papel es que yo puedo ser siervo de Dios. Es en el sentido de algo que no es despectivo o de baja condición, sino como un privilegio. ¿Qué le decimos al Señor? Tú eres el Señor de mi vida, yo te voy a servir. Es un papel de siervo, pero de amor. En esta relación se pudiese decir que Dios manda. Él es el que manda. Hay ciertas decisiones que no me corresponden porque el jefe ya las tomó. Muchas personas dicen, pues el jefe dice, ¿verdad? De muchos cristianos refiriéndose a Papá Dios. Ejemplo, no puedo ser mujeriego. No puedo tener varias mujeres, no puedo tener más de una, porque Él dijo que no lo puedo hacer y yo obedezco porque me conviene y porque me place. Así que debemos de aceptar el señorío de Dios en nosotros. Él me dice que debo de hacer ciertas cosas
y yo simplemente obedezco. Y la cuarta relación, la cuarta manera, tenemos una relación o un trato con Dios, es que la Biblia dice que yo puedo ser amado, refiriéndose a la iglesia, soy la amante de Dios. De todo esto estuvimos hablando en el capítulo anterior, pero qué importante es repasarlo y estar bien seguros de estos conceptos. Amante no es en un sentido físico, obviamente, sino en un sentido de una persona que la consume el amor de la otra. Esos papeles van a definir la comunicación que está sucediendo en nuestras vidas. Así que es bien importante, repito, tenerlas bien firmes. Así que, mira, por ejemplo, si tú me llamas por teléfono hoy, pues a lo mejor no reconozco tu voz, pero después de 2, 3, 4 veces de llamarme, pues te identifico. No es necesario decirte, oye, te habla fulanito de tal. Bueno, sobre todo antes que no había los identificadores de teléfono, ¿verdad? Pues te hablaba alguien, pues ya sabías, ¿verdad? Y era alguien cercano a ti, obviamente que no preguntabas quién era. Así sucede cuando iniciamos una relación con Dios. Lo que queremos entender en cuanto a nuestra comunicación con papá es que, como en cualquier relación, hay cosas comunes en nuestra relación con Él que nos llevan a un nivel más profundo e íntimo, como sucede en el matrimonio, que con una simple mirada ya sabes lo que está pasando por la mente de tu esposo o de tu esposa, que está molesta, que me quiere demostrar su cariño, etcétera, etcétera. Así es nuestra relación con Dios, trasciende palabras, por así decirlo. Así que, como mi voz tiene timbre, y los que me conocen la reconocen, la voz de Dios tiene un timbre. Hay un cierto timbre en la voz de Dios. Y esto es lo que queremos entender bien en la lección de este día. No podemos tocar todos los aspectos, pero sí podemos hablar de algunos en cuanto al timbre de la voz de Dios. Comenzando por mencionar que Dios es espíritu, lo cual lo hemos enfatizado en cada una de las lecciones hasta ahora. Dios es espíritu. El libro de Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Cada aspecto del timbre de la voz de Dios tiene algo que ver con su espíritu. Cada situación. Voy a mencionar algunos de los aspectos de la voz de Dios. A lo mejor no todos, porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero algunos por lo menos. El primer aspecto de la voz de Dios, por ejemplo, es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de la Biblia. El segundo aspecto es la voz de Dios en la naturaleza. Pues vemos un amanecer, vemos el nacimiento de un niño, vemos obviamente ahí la voz de Dios. O la escuchamos, ¿verdad? Como diciendo: yo soy el creador. Por ejemplo, si ves un reloj, bueno, no traigo el día de hoy, pero si tú ves un reloj, concluyes obligadamente que hay un relojero. Hay un creador de relojes. Así la naturaleza revela que hay un creador. ¿Verdad? Entonces, una persona lógica o honesta nunca va a concluir que un árbol o una piedra le puede contestar sus oraciones. Nunca va a poder concluir que una vaca puede contestar sus oraciones, o que la vaca es un ser creador o un Dios, porque esto viola toda comprensión o todo razonamiento humano. Va en contra de nuestra inteligencia. Entonces, entendemos que la naturaleza revela al creador. Los amaneceres, el nacimiento de un niño, las flores, los animales, nos dicen que hay un creador. Indudablemente, ahí está la voz de Dios. El tercer aspecto de la voz de Dios es la revelación del Espíritu. La Biblia también revela al Redentor. La Biblia nos dice que la naturaleza comunica quién es el creador. Pero la Biblia también dice que nadie en la tierra ha subido al cielo para bajar a Dios, porque Dios mismo es el que bajó del cielo y se nos reveló a los hombres. Este es el propósito de la Biblia, el revelar a Dios, un Dios maravilloso que está lleno de misericordia, ¿verdad? Dice que Él es el que por encima de todas sus obras están sus misericordias, el que perdona todos nuestros pecados y nuestras iniquidades. Es un Dios que nos limpia o nos expía o nos vuelve a poner en sintonía o en relación con Dios, nos pone en uno, nos hace uno con Dios. Él es el que nos revela que quiere habitar en nosotros, en su templo, dice ahí en 1 y 2 de Corintios. Entonces, esta es la razón por la que tú y yo comenzamos a entender que la Biblia debe tener un papel muy grande en nuestras vidas, porque comienza a explicarnos cómo es nuestro Padre. Así que ahí encontramos que así como hay cosas que te ofenden a ti, así hay cosas que también le ofenden a Dios. Cosas que perjudiquen a su pueblo y a ti, así como necesitábamos entender un poco mejor la actitud de nuestro Padre terrenal hacia nosotros, porque nos trataba de tal o cual manera, así a través de las Escrituras necesitamos
empezar a entender cuál es su voluntad hacia nosotros. ¿Cuál es su voluntad hacia nosotros? Pues cuando empezamos a leer nos damos cuenta que es de prosperidad, es un mensaje de abundancia, de bienestar, de paz. Esa es la voluntad perfecta de Dios para nosotros, por eso necesitamos verla, encontrarla ahí en la Biblia. El Salmo 138:2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu gran fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Así que la jerarquía de Dios en el universo es Dios, su palabra y la autoridad delegada. Es muy importante hacer notar que Dios tomó su palabra y la puso en el mismo nivel que Él, la ponderó exactamente igual que su nombre, le dio el mismo peso, la misma autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que Dios no hará nada fuera de lo que su palabra dice. Él se ha sometido a sí mismo conforme a lo que dice su palabra. Y esto tiene un tremendo valor, un tremendo significado. Por ejemplo, los dioses griegos de la mitología eran volubles, nunca sabías cómo iban a reaccionar. De hecho, reaccionaban exactamente igual que los seres humanos. Estaban sujetos a emociones, a pasiones humanas. No había seguridad en ellos, pues no sabías cómo iban a reaccionar realmente. Pero Dios, el Dios del universo, el Dios que es nuestro Padre, al someterse a sí mismo a su palabra, ¿qué es lo que produce? Pues produce cimientos fuertes, estabilidad, seguridad, porque siempre estará sujeto a lo que está escrito. Por eso dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el Dios que no cambia. Así que su palabra está respaldada por Él mismo. Él la apoya y la soporta y la cumple. ¡Wow! Qué tremendamente importante es esto, porque nos da luz y nos da claridad para nuestro comportamiento y nuestro estilo de vida delante de Dios. Por ejemplo, alguien te dice: pues fíjate que he estado orando, Dios me ha dicho que debo divorciarme de mi esposa. ¿Qué debo hacer? Pues la respuesta está muy simple, muy fácil. Dios no puede ir en contra de lo que está escrito. Y si en la palabra dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre, pues ni modo que Dios vaya a ir en contra de su propia palabra para ajustarse a lo que tú estás pensando o lo que tú crees que o planeando o sintiendo. O sea, no es Dios el que te dijo esto. Esa voz que oíste no es la voz de Dios, no está conforme a su palabra. Así que todo lo que Dios nos diga debe ir en convenio, de acuerdo absoluto con su palabra. Y para terminar, nos extendimos un poquito, pero es que esto es muy importante. Unas cuantas conclusiones. Si Dios se somete a su palabra, tú debes someterte también a su palabra, tú y yo. Si Dios se somete a su palabra, todas las autoridades, no solo las espirituales, sino las civiles, las militares, deberían someterse a la palabra de Dios. Fíjate que si así fuera, entonces sí veríamos los cambios que en la sociedad tanto estamos anhelando. Continuaremos la próxima semana, Dios mediante. Bendiciones para todos.